صباح الخير el bon dia de l'Associació d'Amics del Pueblo Saharaui. Molt bon dia, Rafael Borràs. Molt bon dia, Saharaui. Bon dia, salam alaikum. Com va, Rafael? Com estàs? Bueno, va bé, no? Què hem de dir? Sí. Mireu, amics i amigues d'aquesta casa i d'aquest programa. El passat 22 de febrer va sortir de l'oficina postal de Tindouf en rumb a la Casa Blanca, a Washington, la següent carta signada per més de 200 nins i nines saharauis. Hola, Joe Biden, presidente de Estados Unidos de América. Hola, Joe, ¿qué tal está usted? ¿Cómo está su familia? Primero queremos mandar un saludo para todos los americanos. Confiamos en que usted no sea como el presidente que estaba antes y diga que el Sahara no es de Marruecos, porque es la verdad. Somos niños de los campamentos de refugiados del Sahara en los que estamos desde 45 años. Somos pobres porque no tenemos tierra y Donald Trump rompió nuestro sueño, pero ahora tenemos esperanza en usted porque estamos cansados del exilio. Nosotros como niños queremos nadar en nuestra bonita playa y comer nuestro dulce pescado. Queremos respirar nuestro aire, queremos vivir en nuestra tierra y queremos vivir en paz como los otros países. Que no haya más guerra en el mundo y menos aquí. Queremos que sepas que contamos con usted, que no dejaremos de querer volver a nuestra tierra jamás, porque es nuestra sangre. Nosotros estamos bien, pero muchos de nuestros padres y hermanos se han tenido que ir a la guerra, porque en el Sáhara ocupado por Marruecos están encarcelando, pegando y matando a nuestra gente. Usted puede ser la persona que pare esta locura y no dejar que todos estos años que hemos estado respetando la paz y esperando el referendo no sirvan de nada. Le escribimos esta carta para pedir su apoyo, que por favor nos ayude a volver a nuestra tierra, porque queremos pasear por sus calles, ver las estrellas desde su cielo y envejecer en ella. No queremos que nos pase lo que les pasó a nuestros abuelos que murieron deseando ser enterrados en ella. No sabemos si le darán esta carta y la leerá, pero sí lo conseguimos esperando su respuesta, muy impacientes, porque puede ser el fin de la guerra y así no morirá nadie más, si podremos por fin ser libres, dejar de ser refugiados, votar independencia y volver a nuestra tierra. Y queremos invitarle a visitar los campamentos para conocer, para que hable con nuestros abuelos mientras se toman los 3 tés que son tradicionales y para que vea que somos un pueblo pacífico que solo quiere volver a su tierra en libertad. En nombre de nuestro pueblo, un abrazo de los niños y niñas abajo firmantes. De moment no hi ha resposta, però la solidaritat no s'atura. Per exemple, segueix la iniciativa de l'IES Porto Cristo, de la 6a bicicletada solidària, que ja ha arribat al campament de Tindouf i a la que encara hi podeu participar entrant al web de l'IES Porto Cristo. La participació mallorquina en material sanitari i esportiu a la caravana solidari que ha d'arribar al camp de refugiats està tot a punt, només esperant que els vaixells de Palma puguin sortir cap a Alacant i sumar-se a la caravana. I dissabte que ve, dia 27 de març, se celebra el Duatló Cross Ciutat de Palma 2021 a benefici de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears. Tota la informació, horaris, inscripcions, etc. està disponible al web elitechip.net. Repetesc, elitechip.net. Però tornant a la carta dels nins i nines, fixeu-vos que li diuen a Biden: somos pobres porque no tenemos tierra. No en tenen de terra perquè està ocupada militarment i policialment pel Marroc. Li han robada la terra. I com és una terra rica en recursos naturals, és una terra espoliada econòmicament.
D'aquest espoli en conversarem tot seguit amb la directora i el director d'un documental extraordinari i excepcional que aborda el tema de l'espoliació econòmica del Sàhara Occidental amb un enfocament fins ara inèdit. El documental es titula Ocupación S.A. i està dirigit, i seran els nostres conversadors, no? Per Laura Dauden i Sebastià Ruiz. Però abans, el trencant el mur de la desinformació, el recull de notícies que ens fan a Núria Perea cada dia que tenim programa. Ara que el Marroc i bona part de les grans mitjans de comunicació segueixen ocultant el conflicte bèl·lic o amagant la brutal repressió als territoris ocupats, trencar aquest mur de silenci mediàtic és més necessari que mai. Endavant, Núria. Font de les notícies ex-saharaui. Continua la guerra al Sàhara. 130 dies d'atacs continuats al mur de la vergonya. Les unitats militars saharauis prossegueixen la seva ofensiva armada mentre l'exèrcit d'ocupació marroquina es manté ocult en les trinxeres del mur que divideix el Sàhara Occidental. I als territoris ocupats augmenta la repressió marroquina contra civils saharauis des de la ruptura de l'alto el foc. La repressió en els territoris ocupats del Sàhara Occidental està desenvolupant-se a nivells inqualificables, especialment des de l'esclat de la guerra a la regió. El règim marroquí ha convertit els territoris saharauis ocupats en una mena d'extensa presó a l'aire lliure, fent servir l'opressió desproporcionada com a instrument per intimidar i crear consens per la força de la violència, infligint pallisses, persecucions, detencions, judicis arbitraris, assalt domiciliaris, etc. Aquesta exaltació de la violència marroquina contra civils saharauis indefensos ha dut el Front Polisari a advertir l'ONU del greu risc que viuen les zones, exigint la seva intervenció immediata. I mentrestant, en els campaments de refugiats, hi ha nous casos de Covid-19. El Comitè Nacional per a la Prevenció del Coronavirus ha anunciat que s'han registrat 13 nous casos confirmats de coronavirus, el que eleva el total de casos des del començament del brot a 62, dels quals 35 s'han recuperat i hi ha hagut 8 defuncions. I a l'àmbit nacional, Marlaska pacta amb el Marroc la deportació de 23.000 migrants il·legals a l'Aïun, al Sàhara Occidental. La destinació dels immigrants és la ciutat més important del Sàhara Occidental, considerada per la RAS com la seva capital, però que es troba sota ocupació del Marroc. La fixació d'aquesta ruta de devolució de marroquins provoca que Espanya reconegui implícitament la seva autoritat sobre el territori, la qual cosa vulnera les resolucions de l'ONU i les convencions de Ginebra. I el Senat demana al govern que doni suport a una solució pel Sàhara Occidental que contempli l'autodeterminació del poble saharaui. Aquesta petició la van fer el 10 de març tots els partits amb representació al Senat, excepte Vox. Van sol·licitar també la represa de les negociacions entre el Marroc i el Front Polisari sota el lideratge de l'ONU i que es nomeni un nou enviat personal del secretari general de les Nacions Unides. I en l'àmbit internacional, Biden continua adoptant la política de fets consumats i no s'espera que reverteixi la il·legal decisió de Trump sobre el Sàhara. I a més, Organització de Drets Humans alerten el Consell de Drets Humans de l'ONU per la situació al Sàhara Occidental ocupat. Han recalcat a Ginebra que no hi ha pau sense l'absència de justícia i que la manca de progrés cap al referèndum sobre l'autodeterminació promès per al Sàhara Occidental conduirà a un conflicte pitjor que la regió no es pot permetre. D'altra banda, la Unió Africana sacseja el Marroc i anuncia el seu suport a la RAS. El Consell Africà de Pau i Seguretat va subratllar la necessitat d'activar el mecanisme de la Troika i reactivar la seva participació amb el Marroc i la RAS amb l'objectiu de trobar una solució duradora de forma pacífica. A més, demana al Regne de Marroc i a la RAS que cessin immediatament les hostilitats i estableixin un diàleg i creïn un entorn propici per converses directes i franques. I avui, per finalitzar, recordar-vos la campanya Llibertat per a Mohamed Lamin Hadi, campanya dirigida a l'ONU i al Comitè Internacional de la Creu Roja, demanant la llibertat d'aquest periodista saharaui empresonat al Marroc i que du més de 60 dies en vaga de fam i del que encara no es tenen notícies,
Per a més informació, entra al Facebook de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de Mallorca. من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجي من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجي Ocupació SA és el retrat d'una traïció. Amb un enfocament minuciós i inèdit, el documental exposa els noms i cognoms dels empresaris i polítics espanyols involucrats en l'espoliació econòmica del Sàhara Occidental, l'última colònia d'Àfrica i un dels territoris més violents, militaritzats i censurats del món. Els testimoniatges recollits en aquest documental també revelen la cadena de silencis i mentides que comença en els centres de poder europeus i acaba a les ciutats ocupades pel Marroc, on homes i dones saharauis resisteixen a la negació dels drets humans i els drets més elementals. Això és el so del tràiler d'aquest documental. Y esto es muy importante para las grandes familias en España. Las empresas europeas, también evidentemente españolas, contribuyen y se benefician del expolio de esos recursos. Ese es el principal interés de Marruecos, que está buscando desesperadamente el reconocimiento internacional de su ocupación ilegal. Que sea arena, que sea energía eólica o que sea tomates, es exactamente igual, desde el punto de vista jurídico. Todo el que participa en ello tiene que saber que está incurriendo en ilegalidad internacional. They know about everything that's happening, but they don't care. The most important thing for them is profit, and how they get it, it's not important. Nos duele porque hay una diferencia, que te corta una cosa porque él necesita o porque te roba, pero te roba. Hola, buenos días. Bueno, la directora de este documental es Laura Daurán, que ya tenemos conectada por teléfono, y su director, Sebastián Ruiz, ¿no? Buenos días y buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buenos días, Laura y Sebastián también. Toni Roger, que es el conductor del matinal, donde se está insertado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, este programa que hacemos la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Islas Baleares. Bueno, buenos días, os podéis saludar vosotros también, ¿eh? Hola Laura, buenos días. Hola, buenos días. Estupendo. Bueno, para ir empezando, nos gustaría que explicarais, bueno, lo primero es daros las gracias en nombre de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Islas Baleares por atendernos, y gracias y enhorabuena por el documental. La primera pregunta es que nos expliquéis cómo surge la idea de hacerlo. Laura. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de hablar un poco sobre ese proyecto. Gracias a la asociación, a la radio. Y bueno, comentarles un poco que este documental surge. La propuesta vino de Mundo Bar, que es esta organización que está en el País Vasco, y ellos llevan un trabajo desde hace muchísimos años de compromiso y solidaridad con el pueblo saharaui. Y claro, y la cuestión de los recursos naturales es una piedra angular, digamos, es un eje fundamental
la cuestión, ¿no?, del conflicto. Entonces tenían pues esa propuesta de hablar sobre la violación de derechos humanos en territorios ocupados a través de esta perspectiva, ¿no?, del robo, de la explotación de recursos y la implicación del Estado español en este proceso, ¿no? Y nosotros como periodistas y como parte pues de este grupo audiovisual y también como activistas que desde hace mucho tiempo pues tenemos relación y apoyamos la causa saharaui, que me pareció una oportunidad verdaderamente importante de digamos, acercarnos al tema a partir de esa nueva perspectiva, es decir, poniendo el acento no tanto quizá en toda la cuestión humanitaria, que sin duda es muy importante, pero volteando nuestra mirada, poniendo nuestra mirada sobre lo que pasa en los territorios ocupados, ¿no? Y claro, desde el punto de vista audiovisual es todo un reto, porque estamos hablando pues eso, de uno de los territorios más inaccesibles, más militarizados, más violentos del mundo, y cómo realmente sacar estas imágenes y estos testimonios de ahí, romper el bloqueo mediático y finalmente pues traer estas imágenes de las personas, de estas caras, los nombres y apellidos de las personas. Perdona Laura, no muevas el móvil o acércate más porque se oye un poco mal. Ah, vale, lo siento. Vale. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora creo que sí, que mejor. Pero... Vale, lo siento. Pues eso, ¿no? Te hemos oído, pero había un ruido un poco extraño, dime. Claro, sigue. Nada. Eso, ¿no? También traer la perspectiva de la implicación de las empresas, empresarios y autoridades políticas en los centros de poder europeo, porque parte... Es decir, nos parece, y yo creo que Mundubat compartía esta visión, ¿no?, que la solución del conflicto pasa por poner estas caras y apellidos que están aquí, no allá, ¿no? Es decir, somos parte de los Estados europeos, somos parte de esta empresa colonial. Sí. Sebastián, ¿algo que añadir? No, nada, la verdad que, bueno, agradeceros, justo como decía Laura al principio, que queráis, es un gozo que podáis hablar del documental y seguir dando vuelo un poco las líneas argumentativas de este trabajo, ¿no? La idea era, como decía Laura, bueno, poner a capgirar, ¿no?, la mirada que tenemos sobre el Sáhara Occidental, en concreto sobre los territorios ocupados, algo que en el Estado español, como sabéis muy bien, pues se habla muy poco y claro, la idea es que no solo hablar cuando se habla de los derechos humanos, pero sí podemos hablar de los derechos humanos, pero en toda su gran extensión, y aquí es donde entra, por supuesto, como decía Laura, pues todo el tema de los recursos naturales. Y bueno, también subrayar lo que decía la compañera, que es un poco el trabajo que llevan haciendo muchos años Mundubat y que ellos fueron los primeros, bueno, y de forma valiente, ¿no?, en apostar recursos económicos para hacer este trabajo y con una mirada diferente. Sí, Sebastián y Laura, soy Toni Roget y bueno, yo quería lanzaros una pregunta. Basta que me conteste uno, tampoco hace falta los dos, el que quiera. Hace referencia a la expoliación de los recursos saharauis, que es uno de los aspectos importantes del conflicto saharaui, pero a la vez invisibilizado y vergonzoso, ¿no? Me da igual el que conteste, uno de los dos. Sí, no sé, claro, como no nos vemos, todo esto de la virtualidad y además... Laura, ¿quieres contestar? No, dale. Vale, bueno, nada, sí, o sea, justamente es lo que mencionábamos, ¿no? El enfoque que nos proponía Mundubat ya nos seducía por el hecho de es una aproximación diferente. A pesar de que hay grandes... O sea, las ONGs que llevan mucho tiempo, entre otras como Western Sahara Resources Watch, que lleva desde el 2005 trabajando justo en este tema, ¿no? En el tema, entre otros, pero en el tema de la maldición de los recursos. Claro, el Sáhara Occidental ocupado, estamos hablando de que tiene reservas, o quizás algunas de las reservas de fosfato de
de mayor calidad del mundo. Tiene caladeros de pesca maravillosos y además yo creo que algo también que desvela el documental y que poníamos de manifiesto junto a otros informes es que tiene un potencial para generar suficiente energía renovable que podría, fijaros, alimentar toda la región del Magreb. Claro, y al final el uso ilegal de las riquezas del territorio por parte de Marruecos, lo que está ocurriendo o provocando es que se prolongue el conflicto, pero por supuesto que se prolongue dramáticamente el sufrimiento de la población saharaui. Entonces, claro, los recursos naturales lo que nos abre, que si queréis podemos entrar un poco más adelante, es todo el ámbito legal, por un lado, después todo el ámbito quizás más ético, en el que también podríamos incluir a las empresas, que no todas son, no todas tienen un velo, sino que hay algunas que se replantean su posicionamiento. Después, si queréis, podemos hablar, y algunas, de hecho, dan un paso atrás y dejan de hacer negocios en territorios ocupados. Y la última cuestión, yo creo que es fundamental, que es el ámbito medioambiental. Y esto, fijaros, o sea, ya es de suponer, claro, que una potencia que es ocupante, pues que no va a gestionar de la forma más sostenible, y es claro pensarlo, los recursos naturales. Pero claro, lo que pasa es que en qué situación deja la población saharaui, ¿no? Si la población saharaui consigue la independencia, en qué situación de fragilidad, vulnerabilidad nacerá esta nueva nación, ¿no? Una nación sin recursos o con recursos prácticamente esquilmados. Y hablamos eso de pesca, hablamos de la energía, hablamos de la arena, ¿no? Entonces, bueno, es un poco visibilizar, Tony, todos estos diferentes facetas en el documental. Sí, os iba a preguntar, Laura, precisamente, decir, ¿cuáles son los principales recursos naturales expoliados? ¿Cuáles son? Aparte de los que nos acaba de, además de los que nos acaba de comentar Sebastián. Bueno, hay diferentes aportaciones, digamos, de los distintos estados a este expolio, ¿no? Entonces hay estados que históricamente han estado muy implicados, por ejemplo, en la extracción en la compra de fosfatos extraídos de territorios ocupados, ¿no? Y por mencionar un caso muy reciente, pues el de Nueva Zelanda, ¿no? Que importa fosfato, pues exportado por la empresa real marroquí de fosfatos, que es la OCP, que opera la mina de Fosbucra, que está muy cerca a El Aaiún, la capital de Sáhara Occidental ocupado. Entonces, claro, dependiendo del estado sobre el que se hable, pues se va a poner énfasis en uno u otro recurso, ¿no? En el caso del Estado español, bueno, hemos tratado de enfocar en un mercado que es tradicionalmente, digamos, reportado como que con relación al expolio de recursos, que es la pesca, ¿no? Es decir, siempre se ha hablado mucho, ¿no?, del pulpo que viene de Dakhla y la importancia, pues, de los buques, del trabajo de los buques de bandera española que faenan en aguas del Sáhara Occidental, pero hemos querido también visibilizar algunos otros mercados, áreas de explotación económica, por decirlo de alguna manera, que no están bajo los holofotes. Perdona, yo estoy usando muchas palabras en portugués. Si no entendéis alguna cosa, yo puedo repetir. Pero te entendemos, creo que perfectamente, Algunos mercados que no son tradicionalmente asociados con el expolio de recursos del Sáhara Occidental. Por ejemplo, la cuestión de la exportación desde el Estado español de derivados de petróleo, ¿no? Entonces, se habla mucho de la explotación de recursos como algo que simplemente sale de ahí y viene para acá, ¿no? Que sería la forma más tradicional. Pero nosotros hemos querido también visibilizar algunos mercados que de alguna manera ayudan a sostener y que hacen con que la ocupación sea viable desde el punto de vista demográfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay ocupación, y lo dice Anselmo Fariña, ¿no?, en el documental, no hay ocupación sin petróleo, y el petróleo Marruecos lo trae desde España, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, el rol de Cepsa, de Repsol y todo eso. Y además, bueno, está el tema de la arena, que es muy visible, ¿no? Porque
hace con que las playas, por ejemplo, del archipiélago de Canarias sean casi como una escena de crimen. Y hemos intentado retratarlo de esa manera, pero también está la agricultura que no hemos podido abarcar en este documental, está todo el tema del turismo, de las energías renovables, tenemos ahí el rol de Siemens Gamesa y por otra parte pues toda la industria de tecnología militar, Indra, el paso de Rodman, de Eurovesa, y hay algunas cosas que realmente no hemos podido explorar simplemente por falta de tiempo, ¿no? Y por falta de hay que tomar decisiones, pero la verdad es que el Sáhara Occidental como un mercado a ser expoliado es muy diverso para quienes están dispuestos a participar en este expolio. Sebastián, has hablado de los recursos como ahora fosfato, caladeros de pesca, energía renovable. En el documental, ¿qué nombres de empresas y empresarios podemos encontrar, Sebastián? Bueno, en parte de los que mencionaba Laura, o sea, aquí tenemos empresarios o empresas que a todos no son familiares, porque como decía Laura, ¿no? Son nombres que vemos. De hecho, cuando salimos unos metros de a las periferias de las ciudades en las gasolineras, y hablábamos justo de Cepsa y Repsol, en el documental aparece, de hecho, Cepsa, porque es que recientemente acababan de firmar un contrato para la instalación o abrir nuevas gasolineras conjuntamente con uno de los empresarios saharauis, que estaría a favor de la ocupación, ¿no? Ya sabéis que en los procesos de ocupación el dinero es un factor determinante, y en este caso hay un saharaui, nacido saharaui, pero evidentemente afín al régimen de la monarquía alauí, y que está beneficiando a esta gran empresa, Cepsa. Pero después tenemos a empresas como Indra, que Indra, si os fijáis, es una de estas empresas que el Estado, claro, es que aquí estamos hablando, y bueno, quizás pongo los puntos sobre las IES, a empresas que directamente son privadas, ¿no? Participan en el mercado de acciones, en el IBEX 35, pero después hay otras empresas cuya participación del Estado es fundamental. Y aquí sí que nos tenemos que remontar justamente al periodo de la dictadura y después en la configuración de la bueno, entre comillas, democratización del Estado español, ¿no? Es decir, estas empresas que ahora, estatales, invierten o tienen acciones en empresas como Indra, o otras empresas, por ejemplo, como Navantia, que al final tuvimos que descartar por tiempo en el documental, ¿no? Navantia, ya sabéis, encargada de todo el aspecto naviero y militar, y además que constantemente está un poco en el candelero mediático, sobre todo en momentos de crisis económica, ¿no? Y que afecta a los trabajadores en una región como la de Cádiz, donde el desempleo está muy fuertemente golpeado, o sea, es un factor determinante, ¿no? Social. Pues claro, siempre se pone sobre la mesa el trabajo. Es que son empresas que dan trabajo, pero que al mismo tiempo están contribuyendo a la violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué papel tiene el Estado en estas empresas? Navantia o Indra, que está todo... Indra, digamos, que protegería los sistemas de seguridad aéreos, no solo en Marruecos o no solo en los territorios ocupados, sino en otros países. Incluso controla procesos electorales electrónicos, ¿no? Es decir, son empresas que en la trastienda de la democracia pues tienen un control muy agudo. Entonces, por un poco resumir, tenemos entre Cepsa y Repsol, Indra y Navantia como estas grandes empresas que a todos nos pueden resultar familiares, pero después otras quizás cuyos nombres no nos son tan familiares y que mencionaba ahora Laura, que por cierto, bueno, como habéis visto, es la guionista del guión, que ha tenido esa labor rudimentaria, ¿no? de unir piezas inconexas y darle esta cordura, ¿no? que podéis ver en el documental. Y bueno, y entonces empresas de armamento como Eurovesa, por ejemplo, que no son conocidas, pero que tienen un peso exponencial en el proceso de ocupación. Y después, sobre todo, empresas o empresarios que estarían relacionados con dos
factores que de hecho en las Islas Canarias son primordiales. Uno es el turismo, porque son empresas relacionadas con el cemento, y el cemento necesita arena, y esta arena proviene de los territorios ocupados, y por otro lado empresas que estarían relacionadas con el sector pesquero, con toda la industria, mejor dicho, de la pesca, no solo los buques, o sea, empresas que tienen buques faenando en aguas saharauis, sino después empresas que intervienen en el proceso de congelado o de procesado de esta propia mercancía, ¿no? Entonces tenemos el famoso pulpo, ¿no? Empresas, como digo, públicas o con acciones públicas del Estado español y empresas privadas. Y por último, no me puedo olvidar que, y Laura de hecho lo mencionaba, a Siemens Gamesa, que actualmente es uno de los factores clave en el proceso de ocupación. De hecho, es el proveedor, fijaros, el proveedor primordial de la mina OCP es Siemens Gamesa, cuyos molinos eólicos proporcionan la energía para operar en esas cintas transportadoras, ¿no? Y datos favorables, y ya acabaría, pues justamente en enero le dieron como una bofetada porque Siemens Gamesa fue excluida de la cartera de la mayor gestora de fondos privados de Noruega, justamente por su contribución a la violación del derecho internacional en territorios ocupados, ¿no? Entonces tenemos estas grandes empresas que operan a la luz de todo, y eso también es paradigmático, ¿no? Que son ladrones no de guante blanco, sino simplemente sin guantes, ¿no? Porque en sus páginas web mencionan los territorios ocupados, en sus notas de prensa escurren el bulto, pero no dejan de justificar que están en territorios ocupados, y afortunadamente la presión internacional yo creo que poco a poco está ganando una batalla muy importante como esta que os mencionaba, ¿no? De hace muy poquito, en enero, pues esta gestora de fondos privados de Noruega, pues que la eliminaba, ¿no?, de su cartera de socios. Bueno, a ver, pregunta para los dos en este caso, ¿no? A ver, explicarnos o explicad a la audiencia de Una Mediterránea y a quien no haya visto aún el documental, ¿qué nombres de políticos y alguna política salen? Bueno, el documental un poco trata de reflejar lo que son las puertas giratorias entre el sector público y privado, y que Sebastián también iba mencionando, ¿no?, en su última respuesta. Yo creo que de personas lo que vemos al analizar el comportamiento de las empresas son justamente personas que transitan de una manera muy fluida entre el sector público y el privado, ¿no? En concreto tenemos, por ejemplo, la hoy concejala de Vigo, Elena Espinosa, que fue exministra de Medio Ambiente del gobierno Zapatero, ¿no? Y hoy figura como es la mano derecha de Manuel Rodríguez Vázquez, que es el dueño de Rodman, esta empresa que vendió barcos militares a Marruecos, haciéndolos pasar por barcos civiles. Elena Espinosa, hoy concejala de Vigo, como les decía, pues es la mano derecha de Manolo Rodman. Luego tenemos a Cecilia Rey, que es hija y vicepresidenta es hija del dueño y vicepresidenta de Urovesa, que fabrica los Urovantac, y que fueron localizados y ubicados por un reportaje muy importante desarrollado por Paul Pareja de eldiario.es sobre el uso de equipamientos militares fabricados en el Estado español en la represión a los saharauis en territorios ocupados, ¿no? Cecilia Rey es ex concejala del Partido Popular en Santiago de Compostela y hoy preside el Consejo Social de la Universidad de Santiago de Compostela. Relaciones como esa hemos encontrado muchas. Hay una figura, de hecho, que finalmente no hemos podido abarcar en la explicación del documental, pero que apareció en nuestra investigación, que es la exministra de Exteriores del gobierno Aznar, Ana Palacio, ¿no?, que forma parte del Consejo Consultivo Internacional de la OCP. Nuevamente esa es la empresa real de fosfatos que detiene la mina de Fosbucra, ¿no? El despacho de abogados de Ana Palacio ha sido contratado para emitir opiniones jurídicas favorables a empresas interesadas en participar en el expolio. Entonces, ahí son apenas 3 ejemplos, pero lo que vemos es eso, ¿no? Una dinámica de
de puertas giratorias en que vemos los mismos factores transitando entre lo público y lo privado. Mira, en varias ocasiones, tanto tú, Laura, como Sebastián, habéis hecho referencia a la arena, que en el documental sale el caso, ¿no?, de la arena en las playas de Canarias. No era comentaros que en 2017 llegó a Palma un barco cargado de arena procedente de Layún, y esta arena iba destinada a un campo de golf también, ¿no? Intereses relacionados con el sector turístico y tal. Bueno, el asunto es que al final no pudieron descargar la arena porque con las denuncias y la movilización precisamente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Islas Baleares se supo, ¿no?, que curiosamente el campo de golf era ilegal, estaba en un flagrante ilegalidad urbanística y al final no prosperó la descarga. No sé qué pasó con la arena, no sé si se la fue de vuelta al Ayun o no lo sé, pero bueno, el caso es que conseguimos que no mancharan con arena expoliada este campo de golf. Pero Tony quiere preguntaros algo al respecto. Sí, yo quería preguntaros que dentro de este contexto de la ocupación del Sáhara Occidental, todos estamos de acuerdo en que es un gigantesco negocio contraviniendo esta legalidad internacional. Stephen Lasenik lo denomina sociedad de la externalización. ¿Podríamos afirmar que es el nuevo colonialismo del siglo XXI? Sebastián o Laura. Bueno, no, siempre cuando ponemos las palabras no los nuevos, el colonialismo en realidad nunca ha marchado, ¿no? El colonialismo de hecho es viejo, ¿no? Lo que van cambiando son las caras, afortunadamente o lamentablemente, pero la estructura, como dicen aquellos del gato pardo, la estructura permanece. Es un sistema que se implanta en el siglo XV y que es el sistema de la exportación y se exportaron personas con la esclavitud, después se exportaron productos como la patata, el tomate, el café o el cacao y después recursos, piedras preciosas, y a día de hoy sigue existiendo exactamente igual, ¿no? Yo creo que es interesante, sin embargo, matizar que la propia estructura económica sí que es la que va evolucionando, y esta sociedad de la corporación, ¿no?, que están por encima de la ley, son supranacionales, supraestatales y juegan en un tablero muy diferente al democrático. Y esto es muy grave porque son empresas que a su vez tienen grandes lobbies de presión porque se juegan muchos euros y van a Bruselas. De hecho, Bruselas creo que era uno de los lugares del mundo donde más sedes de lobbies hay, ¿no? Imaginaos en la Comisión Europea, donde se deciden tantas cosas, pues claro, en esos ratitos de café que tienen los europarlamentarios, pues ahí tienes a estos chicos y chicas vestidos de traje, muy guapos ellos y guapas, donde están intentando sobornar. Y si os fijáis en el documental que ponemos solo un extracto de una decisión sobre los acuerdos pesqueros, pero es que son decisiones que cada día hay al menos una decena, que si transgénicos, que si medicamentos. Bueno, de hecho, perdóname que me esté desviando, pero es breve, ¿eh? Con la propia vacuna que estamos viendo ahora mismo, los propios contratos son opacos, o sea, no sabemos de cuánto dinero los periodistas lo han pedido, el grupo de izquierda europarlamentaria lo ha pedido, pero le envían los informes tachados, ¿no? O sea, que os podéis imaginar que el Sáhara, como Palestina y otros tantos lugares, pues al final estén, invisibilizados. Entonces, los recursos naturales, ya digo, no es que sea un nuevo proceso, sino que es viejo. El problema es que estos recursos, y aquí sí que es el tema de la cuestión grave, es que son finitos. Y claro, cabe pensar que en qué momento Marruecos saldrá del territorio, ¿no? Cuando se acaben los recursos y la población saharaui, claro, pueda hacer un referéndum de autodeterminación y si se independiza, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Claro. No, es que es muy grave, ¿no? Y de hecho,
es como exportar la explotación, ¿no? En el 2014 Greenpeace, justo con Western Sahara Resources Watch, decían en el 2014 que dejaran de explotar los caladeros de la costa del Sáhara Occidental hasta que se pudiera garantizar que los recursos pesqueros se gestionaran de manera sostenible. Eso fue 2014. ¿Ha pasado algo diferente? Pues no. La verdad es que no. Y en esta esquilmación, no sé si es correcto, pero en este expolio de los recursos, no solo hablamos de la sardina o el pulpo, sino que también intervienen la destrucción, la erosión de las propias costas, la pesca, a veces en esta pesca de arrastre, pues hay hasta delfines, ¿no? Y cómo esto está afectando a la propia costa. Claro, después vemos que hay temporales, por ejemplo, y que esos temporales son cada vez más agresivos, pues bueno, porque los fondos marinos están siendo completamente erosionados. Entonces, bueno, dejar un poco aquí esto en abierto para que mi compañera también pueda responder a la pregunta. Pero bueno, simplemente decir esto, no es una nueva colonización, sino que es justamente esto. De hecho, no ha acabado nunca la colonización, y esto es lo que debería de plantearse en el seno de debates internacionales, ¿no? Sí, Rafael, fallo. Sí, yo quería preguntaros, uno de los últimos testimonios del documental Ocupación S.A., el activista pro derechos humanos Brahim Dahane dice algo así como: nos duele porque hay una diferencia que te quiten una cosa porque él la necesita o que te la roben. Que te roben para matarte es un doble dolor. ¿Podría ser tal vez un buen resumen del documental que habéis hecho? Yo creo que Brahim Dahane lo pone de una manera muy perfecta y muy sencilla, que es lo que siente la población saharaui, sobre todo en territorios ocupados, ¿no? Que lo que se saca de su territorio, que ha sido robado, que ha sido entregado de una manera ilegal por parte del Estado español a Marruecos y Mauritania en su momento, que estos recursos son directamente usados para mantener una represión que es brutal. Y desde noviembre, cuando se rompe, ¿no?, este supuesto alto fuego que nunca fue de hecho, porque la violencia contra los saharauis nunca terminó, mismo después de este acuerdo en los años 90, el inicio de los años 90, pero lo que pasa es que es eso, ¿no? Todos esos recursos son usados para profundizar esta violación de derechos humanos contra la población saharaui que se resiste a la ocupación marroquí. Y lo estamos viendo. De hecho, muchas personas que han estado directamente involucradas en este documental, Sultana Kaya, por ejemplo, que es la primera persona que aparece en el documental, o compañeros y compañeras de Keep Media y Nusata Foundation, que han sido esenciales en la producción de este proyecto, están bajo un acoso gravísimo y unas formas de violencia realmente inaceptables. Y sin que las instituciones internacionales, sin que el Estado español se manifiesten en su solidaridad y presione a Marruecos, pues por el cese, ¿no?, por el fin de estas violencias. Entonces yo creo que esta sensación de que les están robando para hacerles daño, para perpetrar una ocupación que de todas formas es ilegal y que les quita este derecho de realmente proyectar y soñar con un territorio libre, independiente y con sus propios recursos que puedan ser usados para el desarrollo de su propia población. Entonces yo creo que Brahim lo resume de una manera muy dramática, muy fuerte, sin duda. Ya que has nombrado a Sultana Kaya, hay que decir que sigue padeciendo un brutal acoso y represión de sus más elementales derechos humanos, y desde aquí nuestra más sincera y combatiente solidaridad. Pero mira, tenemos que ir acabando. Yo quería preguntarte, Sebastián, una cosa que me parece fundamental, que no la hemos dicho hasta ahora. ¿Dónde y cómo se puede ver el documental Ocupación S.A.? Sí, bueno, de verdad, yo quería volver a agradeceros este espacio y que podamos estar aquí conversando sobre el documental. Ya es es maravilloso, de verdad. Muchas gracias. No, el placer es nuestro, venga.
hacer un pequeño comentario justo de dónde se puede ver, antes de deciros, lo dejo al final, ¿no? Pero os doy la publi antes, no, pero es que cuando acabamos de lanzar el documental, a los 2 días, Laura, corrígeme, 2, 3, no sé, fue en ese momento justo se rompió el alto el fuego. Antes de ese momento, que fue noviembre, mediados de noviembre, nuestra idea era quizás otra idea de distribución o de exhibición, ¿no? De ir a festivales, y después de ese circuito, ¿no? Que ya sabéis, de festivales, que a veces son muy celosos, ¿no? Que son festivales que no quieren que aparezca en televisión o que evidentemente no estén en abierto, pues ya lo queríamos poner en abierto. Pero la propia celeridad o la coincidencia de que lanzamos el documental justo en un momento tan crucial, pues hizo también que Mundubat decidiera, y yo creo que de forma acertada, ¿no? Ponerlo en abierto. O sea, que es un documental que desde noviembre mismo o diciembre está en abierto. Entonces, ¿dónde se puede ver? Pues afortunadamente estamos perdiendo como el rastro de dónde. Quiere decir que se está difundiendo mucho y eso es una buena idea, o sea, una buena cosa, pero podéis ir a la página de la productora, que es Forward Films, y allí encontraréis el documental, o también lo podéis encontrar si ponéis Ocupación SA en Google, directamente os va a aparecer, pero si no también a través de la propia página de Mundubat, donde ellos tienen alojados pues diferentes trabajos audiovisuales, pues veréis que están allí, ¿no? Entonces, digamos que estas son las fuentes primarias, la productora Forward Films, la web de Mundubat, y después directamente tecleando el título del documental en el buscador os aparecerá, ¿no? Y bueno, además en diferentes versiones, está en portugués, en español, en euskera, en catalán y en inglés. Perdona, ¿y en la gran pantalla lo podremos ver más pronto o más tarde? Pues yo ahora te voy a lanzar la pregunta al revés. ¿Por qué no sale de aquí una fecha y lo lanzamos? Bueno, pues lo podemos hacer, ¿eh? Aquí en Palma funciona un cine cooperativo que se llama Cine Ciutat, que una vez lo conozco muy bien. Que hacen el documental del mes o algo así. Yo soy socio, yo lo gestiono, ¿eh? Venga, nos comprometemos a que enseguida nos dejarán, ¿no? Con las medidas de seguridad, ¿no? Hacerlo y además la asociación se implica, vamos, esto está hecho, venga, va, los próximos semanas. Porque al final, justamente como os comentaba, quizás una idea primaria era otra, de ir mover el documental desde otro lugar, pero ya por el propio contexto al final está en abierto, entonces pero no hay un coste de derechos de emisión, porque entonces, esto que se ahorra y si además hay posibles beneficios en la exhibición, se recauda algo de dinero, pues siempre puede ser interesante para las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui perdonad, pero nos tenemos que despedir. Ese posible dinero en diferentes acciones, ¿no? De acción directa. Vale. Bueno, pues un placer y quedamos así, ¿eh? Quedamos comprometidos en que haremos lo posible para cuanto antes lo podamos ver en una sala de cine, ¿eh? Además de haberlo visto ya en otros formatos. Un placer y una abraçada. Una abraçada, Sebastián, un abrazo, Laura. Salud. Un abrazo, muchísimas gracias. Laura, gracias, Sebastián. Muchas gracias. Adéu. Hasta luego, adéu. Bé, mos queden 2 minuts, Rafael. Mos acomiam des d'Astúries de la darrera i molt suggerent proposta de Fran Avilés a ras de suelo. Fins d'aquí 15 dies, la Setmana Santa per mi, sí. Mos retrobam dia 6 d'abril. Dia 6 d'abril. Gràcies, Rafael, una abraçada.